eso es este comienzo de ciclo que empezamos y yo quiero orar por vos, para que Dios te esté usando y entregar esta reunión en tus manos. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida de Mirta, Señor, gracias por la vida de tu sierva, Señor, que ha escuchado tu voz, Señor, y que ha seguido, Señor, tus mandatos, Señor, y que tú la guías, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú estés tomando, Señor, toda carga, toda preocupación que ella pueda llegar a tener, Señor, como cada uno de nosotros, pero, Padre, que tú seas el que esté hablando a través de ella. Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos esté confrontando, tu Espíritu, el que nos esté abriendo nuestros oídos, nuestros ojos también espirituales, Señor, para poder identificar, Señor, aquello que no está bien, Señor, para poder identificar, Señor, en el otro cosas que tampoco están bien, Señor. Y Padre, que tú la estés usando, Señor, para que pueda también a través de esta enseñanza también enseñarnos de lo que tú quieres y también, Señor, que nos esté ministrando tu palabra. Úsala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a entregar ahora unos lápices y recuerden, tomar nota y cualquier pregunta, levanten la mano, ¿no, Mirta? Sí. Cualquier pregunta, en libertad con Mirta. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias por la confianza. Dijeron, bueno, una vez vine e invitaron otra, espero que no se arrepientan de la invitación, pero a su vez realmente es un tema en este tiempo para entender muchas cosas que a veces no entendemos, por qué funcionamos como funcionamos, por qué a veces estamos en relaciones tan complicadas y no es tan fácil salir de algunas relaciones complicadas. Lo bueno es cuando empezamos a investigar y a entender cómo nos relacionamos, cómo crecemos, cómo vivimos. No es que a veces la gente dice, bueno, es lo que me tocó. No, no es lo que me tocó, porque cuando empezamos a entender algunas cosas, también a la luz de lo que vamos entendiendo, podemos tomar mejores decisiones. Y esa es la idea, entender para ser sabios en decidir cómo vivir mejor. Porque uno no vive mejor mágicamente, sino entendiéndose. Hay un texto de la palabra de Dios que dice, el pueblo perece porque no tiene conocimiento. Entonces a veces empezar a entender algunos temas y cómo funcionamos emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y aún biológicamente, nos da herramientas y recursos para entendernos mejor y poder tomar mejores decisiones para vivir mejor. Porque ¿quién no quiere vivir bien? Todos queremos vivir bien, pero a veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos o por qué estamos atrapadas o atrapados en relaciones enfermizas, tóxicas. Y no es tan fácil, porque hoy escuchamos los temas del momento, justamente situaciones de violencia, situaciones de maltrato, y uno dice, ¿por qué no deja? ¿Por qué no lo deja? ¿O por qué no la deja? Y si, bueno, hay un sentido y un porqué, hay cosas para entender. Esa es la idea del tema de hoy, de lo que son las dependencias afectivas y relaciones tóxicas, tiene que ver un poco con eso. Así que voy a ir mirando, preferí estar pasamos a la siguiente y a explicarles qué es esto. De las relaciones afectivas y tóxicas, de las dependencias. Son relaciones que transitan en un permanente estado de alerta. Cuando uno está en un estado de alerta, está disfrutando paz, tranquilidad, no, está siempre alerta, siempre atento, siempre en tensión. Dice, y amenaza, y están en un estado de alerta y amenaza que va llevando a un deterioro importante de la salud física y mental. Porque a veces dice, ay, yo estoy re enamorada y qué pasión y qué bárbaro que pasamos. Pero está en un estado, dice acá, de alerta y amenaza, expectante de que si me llama, si vino, si me sonrió, si me contestó bien, si va mañana va a volver o si me va a dejar o hasta cuándo va a durar porque si esto se puede acabar. Y yo me estoy apuntando tal vez mucho al tema pareja, pero muchas veces vamos a entender que relaciones de dependencia también las podemos ver en otros vínculos como amistades o en la familia. Ahora, el tema es entender que como somos una unidad de espíritu, alma y cuerpo, lo que pasa por acá en mis emociones, en mi psique, también va a afectar mi salud física. Por eso es entender
que afecta la salud física y mental. Mis pensamientos, de acuerdo a lo que piensa, liberan sustancias químicas. Mi cerebro, los pensamientos no están volando por ahí. Son conexiones de neuronas que liberan sustancias químicas y de acuerdo a cómo pienso y lo que estoy rebobinando todo el día, va a liberar una química que puede enfermar mi cuerpo. Por eso a veces vemos situaciones de salud que los médicos van de médico en médico, especialista en especialista y no le encuentran, no tiene nada, su tema es emocional. Y cuando la persona empieza a procesar situaciones emocionales de su historia de vida, de la forma en que vive, la persona mejora su salud física. Entonces, entender esa conexión física, mental, emocional, espiritual. Somos un combo. Entonces son relaciones que no son tan fácil, a ver la que sigue, dice, no es tan fácil salir, porque a veces decimos, ¿por qué si se tratan tan mal, viven más mal que bien, viven más peleados que en buena onda? Pero ¿por qué no terminan? No es tan fácil salir como a veces pensamos. Qué fácil sería salir, porque la persona ya está ubicada en ese lugar, en esa relación, en un mal lugar. Entonces, y lleva un retorno de mucho dolor, porque si dejo eso, prefiero, vieron el refrán, y creo que a veces hasta se ajusta acá, a ver, tú te reís porque sabes cuál es el refrán. Ahí está. Y es verdad, muchas veces prefiero ni largar lo malo porque uno no entiende, está tan aprendido y ahí es donde vamos que es una dependencia y lo nocivo que es, ¿no? No largo lo malo porque tengo miedo de que vamos a entender qué es lo que pasa atrás de una persona. La que sigue es qué pasa en este tipo de situaciones, por qué la persona no puede soltar tan fácilmente una relación así, porque las personas con dependencias afectivas tienen una gran necesidad de afecto y pagan a cualquier precio que el amado se quede a su lado o que el amigo del cual depende no lo suelte. ¿No? Se caracteriza por una alta intensidad porque hay una gran sensación de vacío y afectivo. Entonces, eso se traslada tanto a la pareja como a otros vínculos. Y tienen un gran miedo a que me deje, un gran miedo a que me abandone, un gran miedo a que no me llame más. Y sensación de que si no está, me muero si me deja, me muero si no lo tengo o si no la tengo. Han visto situaciones donde se han roto relaciones, vínculos de pareja que la otra persona hasta ha querido quitarse la vida. Entonces pensar en esa sensación, y a pesar de que había tanto maltrato o hay maltrato, prefiero eso a nada, porque eso está anestesiando. Vamos a ver qué es esto de anestesiar. Y vieron que la palabra del tema sea dependencia y se ha investigado que así como una persona, el adicto a cualquier sustancia, ya sea una sustancia o al alcohol o a la droga, al consumo, a lo que sea, no es tan fácil decir dejo, como no es tan fácil dejar esto. Es la misma conexión biológica, química, esa adicción, por eso está anestesiando algo. La droga anestesia algo también. Entonces, ¿qué pasa en esas relaciones? ¿Cómo son? Son relaciones maduras, son relaciones de ida y vuelta, de complementariedad, de buen trato, no, son relaciones asimétricas, ¿no? Idealizadas, porque uno proyecta, ay, el amor de mi vida y sin esta persona, pero la otra persona, ustedes la ven y dicen, mira, ni bolilla le da. Hoy un día la trata bien, otro día lo trata mal, pero para la persona es ideal. Y apostó todo a esa persona y está en el ideal, en el imaginario, porque la realidad no es así, pero justamente por eso que se dice no hay una reciprocidad, no es simétrica, hay una asimetría en ese tipo de relaciones y a su vez fomenta esa incondicionalidad, te voy a seguir a lo que sea, habilita del otro lado al maltrato. Puedo hacerle cualquier cosa total, si mañana le hago así ya está de vuelta. Es asimétrico. Entonces, y del otro lado hay una ilusión de lo que no es, porque a veces ha venido personas a consulta
con años de un vínculo de maltrato y de repente dice, pero ¿qué es lo que extrañas? ¿Cuándo fueron compañeros? ¿Cuándo tuviste maltrato? No, es que yo es una ilusión, pero la realidad nunca hubo nada de eso. La ilusión está acá. Y hacen y se deshacen en atender, en proveer lo mejor para la otra persona, pero nunca hay un retorno. Está en la ilusión y muchas veces cuando se llegan a romper la pareja, uno tiene que hacer duelo duelo del buen trato, duelo del amor, no, duelo de la ilusión que tuve y de lo que apostó la vida en una ilusión que nunca existió una relación de ida y vuelta, que eso es una relación madura, ¿no? Pero muchas relaciones son realmente abusivas e inmaduras. Es lo que uno dice el mal amor. Y por el mal amor uno padece, muchas personas padecen y se enferman por la ilusión de un amor que no es amor, es un mal amor, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía que esos vínculos funcionan igual que una adicción a una sustancia? ¿Qué pasa cuando hay un adicto a una sustancia? Me hace mal, la droga cualquiera sabe que le hace mal, pero si fuera tan fácil dejar la droga, entonces funciona de esa manera. Me hace mal, pero no puedo dejarla. ¿Mm? Me hace sentir bien, pero por un breve momento. Vieron el que consumió, se le fue el efecto y ya está desesperado, hasta roba o mata por volver a conseguir droga. Por eso ese tipo, las relaciones de dependencias afectivas funcionan de esa manera. Ese apasionamiento, a veces uno pregunta, ¿cómo comenzó la relación? Comenzó con una gran pasión y relaciones sumamente intensas, pero después había comunicación, había conexión emocional, había una ida y vuelta, nunca lo hubo. Pero esa pasión generaba tal furor que anestesiaba el qué mal que me siento, qué vacía que estoy, cuánto necesito ser querido. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo cómo a veces uno queda, y entonces qué importante que es conocernos a nosotros y nuestras historias, y vamos a ver por qué a veces uno cae en ese tipo de relaciones. Entonces, este tipo de vínculos, dice, como dice ahí, me sirve para escapar del dolor. Y ahora dice, ¿qué dolor? A veces ni siquiera paramos para escuchar nuestro dolor, pero nuestro dolor más profundo, el dolor del corazón, el dolor del alma. Entonces prefiero que me maltraten a estar escuchando mi historia para buscar sanar. Por eso qué importante que es esto de buscar la sanidad del corazón, la sanidad del alma y entender nuestras historias, conocer, poner nombre a lo que hemos vivido para poder después aprender a tener vínculos sanos. Entonces, esa es una pasión, porque son relaciones muy apasionadas, pero son destructivas, porque comienzan de una manera muy placentera, el flechazo, me enamoré a primera vista, vos voy hasta el fin del mundo y la pasamos bomba, es intenso, es pasional, hay una sexualidad compulsiva en ese tipo de vínculos y la otra persona tiene esa característica del consumo de adictógenas, ¿no? Como de una adicción. Si me falta, entra en un estado de ansiedad y desesperación. Y por eso se dan hasta esas relaciones que de pronto habrán escuchado, capaz que a ninguno le pasó, pero a veces uno escucha a otros, ese tormento de que te mando un mensaje y no me contestaste, y por qué no me contestó, y dónde está, y por qué no me contestó, y cuánto demora, y quién estará hablando, y por qué, y le estoy llamando hasta que no me atiende y me volvés a atender, o estoy siempre pendiente si está en línea, no está en línea, si por ejemplo, como tantas otras, digo hoy porque hoy manejamos de esa manera, esa de alguna manera persecución y estar pendiente. Se hace como insoportable esa ausencia, es el no me contesta, y por eso que es lo destructivo. Y hace pasar justamente al amante de esa esperanza a la desesperación, a esa inquietud. Si no está, si no me responde, si no estamos juntos, y de repente, aunque viene y me maltrata, bueno, está acá al lado mío.
Y del otro lado, la relación del no ese, del que realmente toma ese lugar de la persona abusiva, de la persona más tóxica, tiene un doble discurso. ¿Mm? Te quiero, te digo te quiero, pero ¿cómo te trato? Todo lo contrario. ¿Mm? Y genera incertidumbre y es ambiguo. Entonces la persona está siempre en un estado, ¿estoy o no estoy? Y esa inseguridad me lleva a ser más insistente, más persistente. Vieron que les decía, hace la persona estar en un permanente estado de alerta, de temor, de estar cuidando todo. Es capaz incluso de grandes cuidados y ternura y luego de herir con violencia. Pero me banco cualquier violencia por un momento de un buen trato que al darse vuelta ya se acabó. Eso es preferible a nada. Y es una relación que entonces, como les decía, nunca está en calma. Porque si uno piensa el amor maduro, es el amor que se sostiene en el tiempo y en el cual aspiramos todos, ese amor saludable, donde aprendemos a ser amigos, compañeros, a tener esa confianza. Acá hay mucha desconfianza, mucho temor. Siempre me acuerdo de alguien que decía, un buen asado, ¿cómo se hacen los asadores? Con brasa, no en la fogata, pero estos amores son de fogata. ¿Qué pasa si pongo la carne en la fogata? No, las caras que los que saben de asado. Entonces, el buen amor, el que perdura, es a fuego lento y perdura, y ese es el amor maduro. Pero la persona que entra en estos tipos de siempre está buscando la pasión, pero esa cosa del desafío y a cualquier precio, pero eso no permanece. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, genera ese estado de pasión y dolor. ¿Mm? Situaciones que en un momento estábamos bien, pero por cualquier cosita se armó un problemón, se tiraron con todo y después el otro sale corriendo a buscarlo. ¿Mm? O esperando cuándo va a volver. O a veces uno escucha a otras personas y dice, pero ¿cómo después de todo lo que pasó volvés a querer confiar que puede ser que cambió y que voy a cambiar y que se cambia de un día para el otro sin procesos y sin ayuda? Eso es la otra cosa que a veces las personas piensan, yo solo voy a cambiar sin pedir ayuda y de un día para el otro, porque te prometo, te juro y te rejuro que voy a cambiar. Entonces prefiero eso antes de enfrentarme a mi propio dolor y buscar sanar mi dolor. Entonces, ese tipo de relación se ha visto que funcionan como un alterador del estado de ánimo, porque de alguna manera anestesia otras emociones intolerables, otros dolores más profundos de la vida, otras carencias desde el vamos en la historia de una persona, que se anestesian mientras tenga un apasionamiento, mientras tenga alguien en quien depositar esa ilusión, estoy apagando o escondiendo el vacío o el dolor que hay atrás que no ha sido sanado. Por eso muy importante es esto de entender cuando vemos situaciones de vínculos así, es entender la persona y su historia de vida. Una cosa que a mí me gusta muchas veces, esto más cuando viene gente realmente a pedir ayuda, bueno, vamos a ver desde el vamos, uno lo que le llama, vamos a armar tu psicobiografía, les digo, para ayudarte es cómo conocerte, y desde el vamos, cómo fueron esos vínculos primarios, desde el hogar. Eso va estableciendo qué tipos de apego hemos tenido y qué forma vamos a seguir repitiendo a lo largo de la vida nuestra forma de relacionarnos, hasta que empezamos a darnos cuenta, a entender, a buscar sanar, empezar a buscar restaurar
y esto no lo podemos hacer solos, sino con ayuda y a su vez desde una dimensión también espiritual, para buscar realmente pararnos en la vida para tener relaciones más sanas. Si no, vamos a seguir repitiendo este tipo de historias. Entonces, uno puede, a pesar de las consecuencias, como dice, de humillación, de rechazo, desamor, la persona se habitúa y naturaliza eso. Eso es lo triste, ¿no? Cómo las personas prefieren soportar eso y no quieren buscar ayuda por tener ese miedo a que la relación se termine. Muchas veces he visto este tema de gente que viene a pedir ayuda, pero en realidad no quiere salir. ¿Y después qué hago? Por lo menos estar alerta o cuidándome me daba un sentido de vida y prefieren eso a nada, ¿no? Entonces se justifican para sostener por qué actúan de ese modo o siguen en ese vínculo, ¿no? Solo consultan cuando realmente una persona toca fondo, si no a veces pasa mucho, mucho tiempo donde una persona ve sufrir, ve relaciones en las que se sufre, incluso en familias, porque a veces los hijos son testigos de eso, pero los hijos están creciendo en un contexto así y están aprendiendo de una manera muy distorsionada lo que es una relación de pareja. Entonces eso también les va a traer otras consecuencias a la descendencia que creció en contextos así, viendo ese tipo de trato, cómo se trata a uno y a otro en un vínculo. O si no, eso también se repite en las relaciones de amistad. Los que nacen en esos hogares normalizan la situación, ¿no? Normalizan, no te Es para ellos normal ese... Claro, empiezan aceptando esto es así y es lo que van a ir a repetir. Por eso ese tema otro aspecto que se ve mucho es cuando fueron creciendo, bueno, cómo fuesen relaciones de apego, de cuidados paternos, de padre y madre. Hay vacíos y el niño crece naturalizando. Y piensa, el mundo es así, las relaciones son así. Entonces es una generación a otra que también se van aprendiendo modelos tóxicos de relacionamiento, pero que responden también a un vacío muy grande que hay en esa historia, ¿no? Esas carencias. Y si vemos aún en esto, cómo funcionan estas relaciones, cómo funciona una adicción. Vieron que gente que empezó con marihuana, probó, después que probó marihuana, que probó cocaína, después o la pasta base o esto y lo otro, entonces va aumentando la tolerancia, porque ya no es un poquito, es más y con más frecuencia, y así funcionan este tipo de vínculos, van aumentando la tolerancia. Hoy me dijiste, al principio eras un amor, pero cuando nos vimos la segunda vez o después de unos meses de relación, ya te dije un disparate y no, pero pobre, porque está estresado, porque está cansado, me lo banco, pero mañana me da un zamarrón. Bueno, pero me lo aguanto porque sí, se ve que tuvo un problema en el trabajo, entonces me aguanto el zamarrón. Y cuando nos casamos, ya pasa mayores. Entonces, se va, como con la droga, se va aumentando la tolerancia. ¿La tolerancia qué? Al maltrato, al abuso. Y se banca. Se aceptan cosas que al principio no se aceptaban. No voy a bancar que me levantes la mano, pero después me levantás la mano, el pie y me das con lo primero que aparezca. Y se van traspasando fronteras. Y pensemos hoy en otras historias muy dolorosas de familias cuando hay alguien en la familia que consume algún tipo de droga, cómo se van traspasando fronteras, cómo sufre la familia. Porque me acuerdo, entre tantas historias, me viene el recuerdo de una mamá orando en la iglesia por ese hijo adicto y le vienen a avisar que el hijo adicto le estaba sacando, lo último que le quedaba, le estaba arrancando las rejas de la casa para salir a vender para consumir. Ya, ni a la madre ni lo que le pasaba en la casa. Entonces se van tolerando. Y así va pasando en relaciones así abusivas, donde se van aumentando
las cosas que se van soportando con tal de mantener la relación, a cualquier precio. Se van naturalizando algunas conductas y a su vez se tienen más riesgos, se van tornando cada vez más peligrosas. Entonces, pero yo me pregunto otra cosa interesante de saber, no son todas las personas que caen en situaciones así. Entonces, otro punto importante es, ¿quiénes son los más vulnerables a vínculos así? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, ahí vamos al tema de la familia. Por eso digo, hay cosas que se aprenden en familia. O se aprenden en grupo, uno aprende en grupo, uno aprende en el contexto que creció. Por eso siempre pregunto, bueno, vamos a pensar del hogar del que uno viene. Pero así como uno aprendió eso, también lo bueno del cerebro es que podemos desaprender. Cuando pedimos ayuda podemos desaprender. Ustedes están queriendo entender cosas para darse cuenta de cómo funcionar mejor. A veces aprendimos así. Entonces, una de estas cosas es pensar, ¿cómo fue esto? Niños que asumen responsabilidades de adultos. Una cosa que a veces pregunto, ¿cómo dirías que tuviste? ¿Tuviste una infancia feliz? O son niñas o niños que, porque la mamá vivía en una depresión, se tuvo que hacer cargo de la casa, de los hermanitos, o un varón que tuvo que salir a trabajar en lo que hubiera porque faltaba el papá, o situaciones, por ejemplo, pero a su vez por otras situaciones donde hay un desentendimiento desde niño empiezan a tomar responsabilidades de adultos porque fueron padres que no pudieron cuidar. A veces padres que no pudieron cuidar por razones que sí, bueno, se enfermó, pero a veces o porque estaba en la cárcel, o porque era otro adicto, o porque los abandonaron. Entonces, tempranamente empezaron a hacerse cargo de cosas que el niño tiene que ser niño, el niño tiene que aprender a jugar. Pero muchas veces cuando dicen, ay, qué serio, qué responsable, se hace cargo de todo, bueno, cuidado, porque a veces tendemos a valorizar eso y a honrar eso, y el niño tiene que ser niño, ya hay tiempo, sabremos todo lo que estamos acá, la mayor gente es ya mayor de edad, la vida nos trae muchas cosas, entonces el niño tiene que ser niño. Cuando hubo un niño que no tuvo infancia, que no tuvo esos tiempos de juego y de travesuras, pensemos qué tipo de adulto va a ser o en qué tipo de vínculo se va a involucrar, ¿no? Son hijos que fueron, ahí hay un término que decimos hijos parentificados, porque fueron de alguna manera a veces esos hijos que fueron padres de sus padres, en vez de ocuparon el lugar de padres. Escucho tantas historias donde el niño tenía que lavar la ropa de la familia, la niña, o hacer las cosas porque los padres por distintas razones no ocuparon ese rol. Se alteran las funciones en las familias. Por eso qué importante es entender cómo funcionar saludablemente como familia, que creo que este es un lugar donde también los que quieran seguir entendiendo eso es un contexto de cómo aprender a funcionar como familias fuertes y saludables, porque a veces no tenemos por qué saberlo, pero lo bueno es que lo podemos aprender. Entonces, ahí la persona va postergando sus propias cosas por cuidar a otros. Pero miren qué interesante que es lo que pasa también con el adulto, ¿no? Que muchas veces ese va creciendo con una identidad dañada, ¿no? Una imagen deteriorada de sí mismo. Va pensando de sí mismo, es lo que me tocó, es para lo que sirve y para otra cosa no estoy hecho. ¿Mm? Hay una necesidad de que otro le devuelva una imagen, y por eso me banco cualquier cosa con tal que me digas que sirvo. Y que sirvo a pesar de que yo no me identifico ni siquiera mis necesidades y no me importo de mí, me importa más cuidar a los otros para tener algún sentido en la vida. Entonces, hay personas que de pronto pueden tener un buen autoconcepto. Si yo sirvo, quédate tranquilo que yo te ordeno todo, te limpio todo, te dejo, pero yo no me importa, no valgo. Entonces, eso es la diferencia entre autoconcepto y autoestima. Hay gente que puede decir, sí, yo sé, incluso hay gente que son profesionales, que uno dice, pero qué persona tan inteligente o que pudo escalar tanto, exitoso, pero a nivel emocional tener una muy baja autoestima.
desvalorizarse tanto y tolerar situaciones de relaciones abusivas, de maltrato, porque hay una gran carencia de ¿qué? A ver si me siguieron desde lo que decía desde el principio. Una gran carencia de ¿qué? De afecto. Hay un vacío. Y con tal de que me quieran, me banco lo que sea. Entonces puede ser gente muy inteligente, pero no le pasa solo a la gente que no gente muy inteligente, pero con un gran vacío emocional y afectivo, y toleran situaciones muy disfuncionales y de maltrato, ¿no? Entonces hay una falta de asertividad para ser amados. Yo me amo y merezco ser amado. Hay una expresión que es muy clara cuando dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, pero a veces si no nos amamos bien, vamos a amar mal a los otros. Y entonces banco cualquier cosa porque no aprendí a amarme. Entonces puedo tener un buen concepto, que soy hábil, que soy exitoso en los negocios, pero emocionalmente no me amo, no me cuido y banco cualquier cosa con tal de recibir una mirada, un abrazo o un regalo. Entonces, esos niños que crecieron, como lo que les decía, niños, hijos parentificados, hijos que los pusieron en lugar de adultos, fueron excesivamente responsables. Entonces, cuando digo, ¿por qué un niño tan responsable? Me llama la atención a veces cuando son serios, cuando postergan jugar porque hay que ayudar acá y ayudar allá. ¿Qué está pasando? Pues son cuidadores y protectores, asumen roles inadecuados, se forman relaciones de complicidad con alguno de los padres. Hay un padre que de pronto alcohólico y por tapar niegan las cosas y son cómplices con el otro miembro de la pareja, de la familia. Pero es una complicidad disfuncional. Muchas veces intentan calmar el caos familiar. Estoy atendiendo a una persona, un jovencito con un intento de como una autolesión en una situación familiar ya insostenible. La frustración y el gran malestar que se palpa en el ambiente de esa familia y nadie lo habla, nadie pide ayuda. ¿Qué hace? Se da la mano contra el vidrio y no se desangró porque actuaron enseguida, pero todavía está en un proceso de... Pero entonces intentan... Y eso fue lo que detonó para que la familia dijera, ¿qué está pasando? Pero es una familia que no habla, que no se cuidan unos a otros, que no hay esto del diálogo, de cuidado. Entonces, como dice acá, les está leyendo, intenta calmar el caos familiar. ¿Cómo les voy a decir? Exponiéndose ellos a riesgos y sintiéndose aún responsables por el bienestar de los otros, de los adultos. Entonces, fíjense cómo impacta aún el tema del que va creciendo, del niño, del adolescente, del joven en contextos así. Pero esa persona es la que mañana va a estar en una relación de pareja o en un vínculo de amistad con rasgos de este tipo de dependencias, porque hubo muchas carencias, ¿no? Es poder identificar estos puntos, porque el adolescente está en una etapa donde quiere estar con sus pares. Y puede ser también de que haya ese vínculo de dependencia entre un amigo que no le permita relacionarse con otros amigos y que se somete, es decir, para pertenecer a un grupo. Para pertenecer, para ser querido, para ser aceptado. Por eso qué interesante esto de y el trato entre padres e hijos. Y ver, pero a veces los padres estamos tan ocupados y vemos tan poco estas situaciones, pero sí, y eso acarrea otra cantidad de situaciones también, ¿no? A ver, entonces, la persona se vuelve, capaz que soy yo que hablo bajo, empiezan desde ese momento a ser
hipertolerantes, toleran cualquier cosa, aún esto, el trato demandante y abusivo aún de sus compañeros, con tal de tener un lugar. Yo pienso aún hasta el tema nos vamos por la tangente, no quiero entrar en tema bullying y otras cosas, pero cómo se insertan en esos espacios, porque también hay una debilidad. Piensen lo que les decía, el tema de la autoestima. La persona sobre la que se ejerce bullying también tiene un tema grande de autoestima, pero si vamos más atrás también vamos a ver qué pasa en ese núcleo familiar que no fortaleció a ese adolescente para sobrellevar una forma de relacionamiento que no caiga en ese trato, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante lo último que dice, estrés crónico infantil. Hay niños con estrés crónico, hay niños con depresión, hay niños con crisis de ansiedad y muchas veces por esos contextos de estar en escenas de destrato, de vínculos enfermizos de las relaciones de los adultos. Entonces, ese estrés crónico en un niño puede manifestarse en otra cantidad de síntomas en su desarrollo, en su desempeño escolar, en su forma de relacionarse, en su forma de verse a sí mismo y en cómo va a ser su vida adulta. Pero miren dónde está en la matriz, cuál es la familia. Entonces, sí, tendremos que entender la forma en que nos relacionamos, la forma en que crecemos y tener la humildad de saber pedir ayuda cuando no podemos, cuando no sabemos. Pedir ayuda, porque solos no lo podemos resolver. Entonces, eso va, una persona en un contexto así va creciendo con varios indicadores de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son? Se pelearon por mi culpa. Si yo no hubiera dicho eso, no pasaba nada. Entonces, la tendencia a la culpabilidad, cualquier cosa, no, porque fue culpa mía. Y es incapaz de poder ver que eso es por el otro. La tendencia a la culpabilidad. La hipertolerancia al dolor emocional. ¿Qué querrá decir esto? Tolerar más allá de lo esperable lo que me duele, lo que me entristece. No importa, a mí me duele, pero me la banco, me callo, no lo digo a nadie, con tal de que siga adelante, con tal de que no me dejen, con tal de que no se separen, tolero, me aguanto y me trago. Y lo que me trago, por algún lado va a salir. Por eso esto es la repercusión aún física, biológica. Hay muchas enfermedades a nivel biológico, salud física, que son una expresión de un dolor emocional. Como les decía al principio, esa hipertolerancia al dolor emocional, por algún lado, va a manifestarse. Esas conductas de sacrificio. El otro día hablaba con una persona, esa tendencia al autosacrificio que una persona adulta, pero armando su historia, ella logra ver que esa conducta de autosacrificio la aprendió desde pequeña, por situaciones de un padre alcohólico, una madre, uno diría una madre que abandonó, varios hermanos, donde también era como por ser la mayor tenía que hacerse cargo de los hermanos, donde las cosas no se hablaban, los problemas no se hablaban, no había permiso y no había tiempo para escuchar a los niños. Entonces, esa conducta de sacrificio la sigue de adulta. Y hoy está con sobregirada de estrés, de malestar, de otra cantidad, pero fue algo aprendido, que a veces tenemos que esto de entender nuestra historia y cómo fuimos creciendo. Y esa necesidad de complacer para no sentirse abandonado. Porque a veces es como esto, si es por mi culpa, no, mejor trato de hacer siempre todo bien y no me permito aún perdonarme porque capaz que me rechazan, pero porque ese gran vacío original, ¿no? Vuelvo a esto, la pobre autoestima, ese apego ansioso, eso de no sentirse seguro, ni amado, ni querido, ni aceptado. Ese tema de las responsabilidades al máximo, y son niños que son adultos, pero de adultos tienen conductas de niños muy inmaduros, muy maduros. Entonces, esos adultos niños son los que mañana son
padres o madres que siguen repitiendo de una generación a otra hasta que, como ustedes hoy que están entendiendo algunas cosas, puedan entender, bueno, ¿qué será que alguna cosa? Porque no, también les digo, no, es que todos tenemos algún tipo de disfuncionalidad, no es que nadie es perfecto, pero cómo irnos entendiendo para seguir procesando y creciendo y madurando, ¿no? Entonces, en la que sigue, hubo una falta de un apego seguro en la crianza, hubo distorsiones cognitivas que empiezo creciendo, esta expresión media rara ahí, distorsiones cognitivas, maneras de pensar erradas, que yo estoy segura es así, porque siempre fue así y en mi casa las cosas eran así. Es una creencia errónea, pero yo estoy convencido que es así. Entonces tengo que poder identificar eso para empezar a pensar que puedo cambiar, ¿no? Entonces muchas veces esto, fíjense en los contextos de violencia, de divorcios, de abusos, de adicciones, cómo repiten. Entonces la que sigue habla de cómo es ese camino al maltrato. Hay tanta necesidad de ser necesitada. Una persona va creciendo con esa necesidad de ser necesitada, que es una manera excesiva de mostrar preocupación por el otro. No me importa, lo que yo siento no importa, importa que te sientas bien. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para que estés bien. Y no me dejes, me banco lo que sea. Ese es un amor incondicional, donde no hay límites. Por eso una de las cosas primeras que uno anima a la gente es a poner límites, aprender a decir que no, aprender a decir hasta acá. ¿Por qué toleraste eso? ¿Por qué estás permitiendo tal o cual cosa? ¿Cuál es el sentido? Empieza a parar y pensar por qué pienso lo que pienso y por qué tolero lo que tolero. ¿Cuál es el sentido que hay atrás, ¿no? Entonces, por eso mismo que decía esa tolerancia que uno va teniendo al dolor y vidas esforzadas, vidas sacrificadas, vidas que no toman en cuenta nada de lo que les gusta. Por a veces preguntás a la gente, ¿y qué te gusta hacer? ¿O qué te gustaría? Nunca pensé, y no sé, porque nunca hubo tiempo para pensar en mí. Siempre había necesidades de otro primero para atender. Y eso lo instalo en los demás vínculos de adulto. Y entonces va llevando ese descuido de sí mismo en todos los órdenes, emocional, psíquico, en salud y espiritualmente también. Siendo emocional, puede seguir después por el maltrato físico y sexual. Por eso es que va creciendo. Por eso es que uno va ampliando barreras de tolerancia. Primero justamente ya lo emocional en cuanto al ignorarte, no estimarte, no reconocerte. Después mañana me gritan, mañana me pegan y yo lo hago normal. Me acuerdo de una persona hace años que empezó en una iglesia, pero cuando empezó en una iglesia a relacionarse en el grupo de jóvenes, se peleaba con todo el mundo y hasta pegaba, ya joven. Entonces otro líder que dice, anda psicólogo. Bueno, lo mandó, no pueden, viene. Y empezamos a ver su historia. Y ella me empieza a decir que cuando va a la iglesia, le invitan a la casa de otras personas, se empieza a ver, pero acá no se viven a los gritos, no se pegan. Ella creció siempre en un contexto donde en su casa se pegaban, se gritaban, se insultaban, y eso para ella todas las casas era igual. Y empezó a ver que en otros lugares, por eso qué interesante cuando uno cambia un contexto, por eso que la iglesia es su lugar de sanidad también, porque empezás a ver otro trato. Me acuerdo de alguien que fue la primera vez que fue a una iglesia y dice, ¿y acá por qué me dan besos y me abrazan y me reciben bien? Si nunca en la vida yo, una persona grande, me acuerdo textual de alguien que conocí, ¿no? Entonces digo, qué tremendos esos contextos donde uno puede ver, hay cosas pero a veces, diferentes, pero a veces la gente crece y ve eso y cree que solamente es eso. Y nunca, el que no tiene otra oportunidad, toda la vida vive creciendo, el maltrato es normal.
el hablarse a los gritos, el pegarse, el golpe o el insulto o el abuso o el silenciar el abuso, porque muchas veces el abuso aún sexual, intrafamiliar, es silenciado. Y si el niño lo dice, no se le cree y es revictimizado y se silencia y se naturaliza. Lo que uno no entiende es la repercusión que tiene para lo largo de la vida si no buscan sanar o entender esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto del descuido de sí mismo? Silencio lo que me duele, porque no hay espacio para escuchar lo que me duele o lo que siento. Y entonces hay una gran dificultad aún para conectarse con las propias emociones. ¿Y qué sentís? No sé, y nunca pudimos parar a pensar qué sentimos y cómo nos sentimos, ¿no? Pero ese tipo de personas que aprendieron a crecer en esos contextos, ¿qué tipo de parejas van a buscar? Y miren qué interesante, porque aprendieron a qué, a hacerse más fuerte. No escuché lo que dijiste. A ser maltratados. Entonces van a buscar parejas donde se ubiquen, porque al principio les decían esas relaciones están mal ubicados y no es tan fácil salir. Es un modelo de relacionamiento aprendido. Entonces vamos a ver la siguiente, justamente, ¿quién será su complementario en este tipo de parejas? Miren qué interesante. Buscan personas, como mujer a veces tiendo más, pero no discrimino hombre o mujer, pero buscan al tipo más irresponsable e inmaduro. La mujer hace todo, pero se buscó a la persona irresponsable e inmaduro. Ambivalentes, te quiero o no te quiero, te dejo y te busco, te digo no quiero más, pero al otro día te estoy buscando y la persona se banca eso, porque aprendió eso, no aprendió otra cosa. Parejas de adictos. Me acuerdo una persona que vino a consulta, una mujer joven, mamá de criaturas chiquitas, pero su pareja era adicto, pero cuando empezó a entender, pero yo estoy en una relación de dependencia, siempre creyendo que cuando ella quería poner un límite, voy a dejar, no voy a consumir más, y te lo prometo y te lo juro, y todo va a cambiar, y volvía a creerle, y eso volvía a repetirse en círculo, repitiendo y repitiendo. Entonces caen en vínculos, yo lo voy a poder cambiar porque yo con mi esfuerzo y mi sacrificio, porque yo aprendí a sacrificarme y a esforzarme desde pequeño, yo lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué importa que tenga este defecto? Es un defecto, pero con mi amor es suficiente para cambiarlo. Entonces, muchas veces el complementario es una persona con temáticas de adicciones, manipuladores, perversos, narcisistas, egocéntricos y evitativos. Entonces, ¿cómo empezar a darnos cuenta, ¿no? Y cómo se va dando ese tema de la violencia emocional. Y la violencia emocional se puede manifestar de muchas maneras, porque a veces yo, sí, pero si nunca me dice, a veces tiene que ver con lo no dicho. Con lo no dicho también se ejerce violencia emocional, con el destrato, con ignorarte, con el gesto. Es sutil porque no vas marcado. Me acuerdo de alguien que llegó al tema de las marcas, de los golpes. La violencia emocional no salís marcado a la calle con un moretón de un golpe, pero responde esa violencia emocional a un estilo indirecto de comunicarse, donde la persona, como creció ya con toda esa carencia de amor y de buen trato y de buenos registros de buen trato, es lo normal. Son así las parejas. Entonces, esa manera de comunicarse dice, no ves que la loca sos vos, no entendés nada. Y entonces viene y dice, sí, no tendrá razón, capaz que soy yo la que estoy equivocada. He conocido gente que al punto de pensar, seré yo la que estoy provocando eso. Por eso me pega, por eso me engaña, por eso me miente, porque yo estoy haciendo algo mal. Cuando yo deje de hacer esto mal, va a cambiar. Entonces, ahí se ve el tema de la violencia emocional. Aún en esas, te dice las cosas por lo bajo y no te termina, pero ¿qué vas a saber? Y sigue mascullando, diciendo alguna cosa y no te termina, te deja y vos, qué mal que estoy, y el otro es el que está bien, y ese es el manipulador, es el narcisista.
o esas miradas de desprecio. Todo eso es violencia emocional, además del lenguaje gestual, la que sigue, el lenguaje gestual descalificador, cuando dicen, ¿qué vas a saber vos? ¿O qué te pensás? Los tonos intimidantes. Volvés a hacer lo mismo y vas a ver y me vas a escuchar. O te voy a quitar aquella cosa, ¿no? Las burlas, la ironía y la lectura de pensamientos, porque yo sé lo que vos estás pensando y vos sos así. ¿Y qué sabés si ni me escuchaste lo que yo dije, pero te estoy leyendo el pensamiento? Formas de vincularse disfuncionales. Desde un lugar, como les decía, de asimetría y de poder intimidatorio en el otro, y el otro, como tiene esa autoestima tan baja, dice, sí, tiene razón, me lo merezco. Y no quiero perder esto, porque otra cosa no soy capaz de tener. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer? Entonces tengo que aguantar esto, tratar de retener esto. Entonces, el tema de la desvalorización, los dobles mensajes, y así es que se va naturalizando el maltrato. La persona llega hasta el punto de anestesiar eso, que naturaliza, esto es lo normal, como les decía esa jovencita que pensaba, es normal que en las casas la gente se pegue, se grite y se insulte. Se naturaliza porque no vieron otra cosa, ¿no? Entonces, tanto el maltrato psicológico, la violencia, se naturalizó y uno no se da cuenta. La víctima de este tipo de violencia tiene su psiquis invadida por el otro y ya no puede pensar por sí mismo. Y eso es lo que muchas veces le pasa, porque a veces dicen, ¿por qué no sales de una relación así? Están tan bombardeados, no pueden como hacer silencio y darse cuenta y pensar solo. Por eso se necesita el otro, por eso, como les decía, uno enferma en grupo, sana en grupo. Cuando puedo salir del silencio, buscar diálogo con otro, que en espejo me escuche y me devuelva lo que ve. Porque si yo me quedo, como dicen a veces, yo me arreglo sola y no tengo que contarle nada a nadie, entro en ese monólogo conmigo mismo, me hablo y me contesto con mi mismo discurso y con mi misma manera de pensar, que como les decía, hay muchas distorsiones, muchas creencias cerradas, pero me contesto con esa misma manera de pensar. Entonces, ¿cómo una persona va a salir de un vínculo así en el silencio? Es la trampa más grande el silencio, y muchas veces el silencio porque la persona puede sentirse con vergüenza. Si llegan a saber qué es lo que pasa en la interna, incluso la interna de contextos que uno dice en la iglesia hay gente como hay gente afuera de la iglesia, también pasan cosas adentro de la iglesia, y que se silencian por miedo a que se sepan a sacar a luz, por la culpa que puede dar, por la vergüenza o por el miedo de lo que pueda pasar, se guarda silencio. Y el silencio es una gran trampa que nos enferma. Entonces, por eso en el proceso de recuperación tiene que haber siempre esto de poder salir del silencio. Salir del silencio después que de tan mal. Por eso les decía que a veces las personas llegan a pedir ayuda cuando les decía, a ver si se acuerdan, cuando toca fondo. Ya no puedo más, estoy dando el último manotazo de ahogado, toco el fondo y ahí qué bueno es que otros puedan estar para brindar esa escucha. Entonces, qué interesante, y acá está también el desafío para los que están y les interesa el tema, capaz que no están en relaciones así, pero quieren aprender porque tienen a la vecina, a la amiga, a la hija o a quien... O al hijo, no es exclusivo de las mujeres, también de los varones también sufren violencia, eso también es cierto, hay mujeres muy violentas que maltratan al hombre también, pero esto de entender qué podemos hacer y qué importante que es esto, armar redes, este espacio de poder abrir al diálogo, empecemos por conocer y entender qué es lo que pasa y cómo funcionamos, qué nos pasa. Por ejemplo, es necesario contar con alguien que brinde un apoyo incondicional. Te voy a apoyar, te voy a escuchar, te voy a creer. No te voy a estar culpando, ni te voy a estar juzgando ni censurando. Te voy a creer lo que te está pasando.
Y ponerle el verdadero nombre, eso es maltrato, no es porque está cansado, no es porque está estresado, no es porque vivió esto, pobrecito, eso es maltrato y ponerle el nombre de las cosas como son, porque a veces terminamos siendo cómplices de situaciones tan disfuncionales y enfermizas, ¿no? Entonces la persona ya no niega, lo ayudamos a salir de la negación, porque muchas veces una forma de defenderse, no, esto no me pasa, esto no es así. Lo podemos ayudar a salir de la negación y de ese sentirse culpable por estar metido en una relación así. Entonces, muchas veces, para intentar ayudar, darse tiempo para la respuesta, no es seguida empezar a decir, no hagas más esto y tenés que hacer lo otro. No, no, no. A veces es saber dar la contención para poder después acompañar un proceso más profundo. Por eso qué importante es esto de la autoestima, de poder decir, importa lo que te pasa. Nunca paraste a pensar lo que importa lo que te duele. Conectate con lo que te duele porque es la forma en que vas a poder superar. Pero a veces es decir, si te duele, aguantate. No, no, no. Es importante y ayudar a poner nombre. Y eso es maltrato, eso no es bueno. La que sigue. Y hay casos extremos que hemos visto de situaciones donde realmente la persona está en peligro en una situación de dependencia afectiva, donde, como les decía, llegan a tocar fondo y están en riesgo, entonces hay que ayudar a salir del lugar físico para que empiece a parar y pensar. A veces uno cuando está en el ambiente no puede pensar y darse cuenta cómo hago, qué es lo mejor decidir. A veces es importante que pueda tomar distancia, ayudar a salir del lugar donde está pasando el maltrato. Y a veces esto, no tratar de explicar por qué el otro está mal y justificar, ¿no? Sino decir las cosas como son, como les decía, y a su vez ayudarle a decir, si a vos te duele, poder hablar del dolor, porque como les decía, la persona sí aumentó su tolerancia al malestar y al dolor. No, conectate con lo que te duele y aprende es sano. El que murió en la cruz fue Cristo, no nosotros. No nos llama a que nos aguantemos hasta el punto del sacrificio y no poner nombre a las cosas que nos duelen, ¿no? Bajar la tolerancia al dolor y al esfuerzo, porque a veces es no, cuando yo cambie, todo va a estar bien. No, a veces vivimos engañados en eso, no. Bajar esa tolerancia, que pará de esforzarte, empezá a pensar, date cuenta de lo que sentís, poner palabras en eso y empezar esto a buscar qué cosas te gustan. Por eso les decía, a veces preguntamos a las personas, ¿qué te gusta hacer? ¿O qué has postergado? Y no sé, les cuesta hasta pensar, ayudar a las personas a conectarse con el placer, con lo bueno, a darse cuenta, yo soy persona, yo tengo cosas buenas. Yo tengo habilidades, porque todos tenemos alguna habilidad, alguna cosa que nos gusta hacer y que nos sale bien y que la disfrutamos. Ahora yo les preguntaría, ¿cuántos realmente dedican algo de tiempo a eso que les gusta y que les sale bien? O que están aprendiendo, o que les gustaría aprender, que han ido postergando y postergando. Bueno, capaz que es tiempo de darse cuenta de alguna de estas cosas y poder trabajar en esto, o empezar a conectarse con eso, con cosas que me hacen bien, o que les agrade. Incluso hasta con comerse algo rico, o con oler rico, y darse cuenta, qué rico perfume. No, porque nunca hubo tiempo para uno. Bueno, pequeñas cositas que empieza uno a conectar con que qué lindo, porque siempre había aquello de aquel color y por qué no, bueno, comprátelo o haz el esfuerzo y tenelo y lucilo y disfrutar de esas pequeñas cosas que te empiezan a dar otro sentido de que también es bueno lo que sos y cómo Dios te diseñó. La siguiente, y esto es otra cosa bien importante de identificar, que son cosas diferentes cuando hablamos de resiliencia y de resistencia. Porque muchas veces le decimos aguantar, resistir, que no es lo mismo que resiliencia. La resistencia es un concepto que lleva a la enfermedad, porque la persona de resistir se va gastando
se va quebrando, se va debilitando, se va agotando por resistir. Porque nadie es omnipotente ni invulnerable, a todos nos afectan las cosas. Y no está mal reconocer esto me duele, esto me afecta, esto no lo aguanto más, esto me hace mal. No tengo por qué resistir todo, no soy omnipotente, bajarnos de ese lugar de omnipotente, donde capaz que nos pusieron desde niño, vos tenés que hacerte cargo de esto y cuidar a todo el mundo y no gastar la plata y no podés usar esto y porque no te lo mereces, no. La resiliencia es un concepto que lleva a la salud, ¿no? Implica trabajar primero con nuestras heridas y es lo que más a veces nos cuesta. Trabajar nuestras heridas no desaparecen por arte de magia. A veces vivimos la vida arrastrando heridas que no han sanado. Porque hay una herida abierta, uno la ve abierta, pero muchas veces los traumas están internos y los monitorean. ¿Vieron cuando dice un accidente con traumatismo interno? Y no la ves, lo ves lo más bien, no tiene nada, pero adentro los machucones, las heridas, bueno, entonces la resiliencia es diferente a la resistencia porque es esto de aprender a trabajar con las heridas, pero no para revolcarnos en el dolor o en lo que nos dañó o en lo feo o en lo desagradable, sino conectar para transformar. Y eso vuelvo nuevamente, solo no podemos. Y yo les hablaba que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la dimensión espiritual es clave en ese proceso de transformación también, porque no estamos solos. Estábamos en este lugar adorando a un Dios que es bueno, que su fidelidad me ha sostenido. Entonces, ¿cómo compruebo esto en un proceso de sanidad del alma y del corazón? Cuando me animo a salir del silencio, cuando me animo a enfrentar mi dolor, puedo experimentar esa fidelidad de Dios y que Dios es bueno, ha sido bueno y será siempre bueno, porque Él no se puede negar a sí mismo, Dios es así. Pero Él quiere revelarse a nosotros, mostrarse a nosotros y que cada uno pueda tener esa experiencia personal de un Dios perdonador, sanador, liberador, transformador de nuestras realidades. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que proclamamos, ese es el Dios que quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros para enseñarnos a vivir mejor, para desafiarnos a un amor verdadero que sana, que restaura, que hace nuevas las cosas. Entonces, muchas veces, qué importante brindar espacios de escucha, de acompañamiento, y por eso el tema de la resiliencia dice, depende en gran medida de cómo interactuamos en un espacio favorable, de confianza, de apoyo, de cuidado, y para decir, puedo pensar que algo puede cambiar en mí. Y que este sea un lugar que apunte a ser resiliente, para que ofrezca oportunidades de resiliencia, de cambio, de superar el dolor. Porque la resiliencia tiene que ver con que uno pasó las situaciones más difíciles y puede volver a sobreponerse y a ser transformado y a vivir mejor, ¿no? Y muchas veces eso surge del encuentro con otros. Vuelvo a lo mismo, no es en soledad, ¿no? Y en esos espacios se generan redes de sostén donde puedo descubrir sentido y que mi vida tiene sentido, o puedo redescubrir un nuevo sentido para mi vida. Salir de que el sentido de mi vida es sacrificarme por los otros, no. Dios no nos llamó a eso. Para eso envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros, ¿no? Sí a cuidarnos unos a otros, pero desde el amor. Entonces, entender eso de descubrir sentido, descubrir el humor que es tan sanador, y hay tiempo para el humor, fortalecer la autoestima y las competencias en el sentido de soy competente, tengo habilidades, pero tengo que poder descubrir para qué soy competente, porque todos tenemos un don y un talento. Pero lo descubriste, lo estás desarrollando, lo estás haciendo crecer
¿O todavía estás dando vuelta preguntándote para qué sirvo o cuál es mi valor? Dios lo tiene muy clarito. Capaz que un comienzo puede ser acércate a tener una amistad con Dios que te va a aclarar ese panorama. Y entonces también este desafío es poder ser la que sigue, tutores de resiliencia. ¿Qué es un tutor? Como cuando le ponemos un tutor a una planta. Estar al lado. Bueno, que este lugar sea un lugar donde se levanten tutores de resiliencia. Porque puede ser una persona, un grupo donde la persona puede hablar de lo que ha vivido, que se promueva un desarrollo emocional y psicológico saludable, ¿no? El tutor de resiliencia o cuidador funciona como un soporte que permite construir un nuevo sentido de identidad y de dignidad. Qué importante que es esto, la identidad y la dignidad, porque muchas veces el que se queda atrapado en relaciones tóxicas es porque no se siente digno de otra cosa. Es porque su identidad está tan dañada, su mirada de sí mismo está tan desdibujada, que soporta eso para pensar que está vivo, tolerando algo para tapar el dolor. Pero justamente en la resiliencia uno puede realmente redescubrir el verdadero sentido de identidad con el que fuimos diseñados por el Creador y a su vez de dignidad, porque somos dignos de ser amados, dignos de ser cuidados, dignos de tener una vida con propósito, con sentido, dignos de ser felices. No es que dices lo que me tocó y yo no, la felicidad no es para mí. No, y ojo que no crear ilusiones. La felicidad la vamos construyendo en el día a día, en la gratitud, en identificar cuántas cosas tenemos a nuestro alrededor. Entonces, para terminar, me gustó esta foto, que cuando pensamos en esa tierra, y mismo ahora cómo hemos estado pasando este tema de sequía, cómo en medio de la sequía puede volver a brotar la vida. Cuando pensás que estás en un desierto y que ya no hay más esperanza, y vuelve a brotar la vida. Una flor de cara al sol, y entender esto, ¿no? Que no hay resiliencia si no se metamorfosea el dolor. ¿Y qué es metamorfosis? La metamorfosis es cuando está el gusano, pasa por el capullo y sale. Entonces, ese dolor que te tiene metido como un gusano en un caparazón puede ser metamorfoseado por la resiliencia para salir y tener sentido y dar sentido a nuestra vida. Porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Sabernos amados, sabernos con sentido y vivir en esa dimensión. Entonces, pero eso depende de la decisión que tú tomes, de entrar en esa relación, de aprender a conocer a Dios, de caminar con Dios y buscar esa sanidad del corazón, de esos dolores que capaz que están muy guardados, pero que a donde piensas que nadie lo ve, Dios ve y Dios quiere llegar para transformar. Así que esta es la idea del tema. No sé si habrá alguna inquietud, o yo sé que el tema da para muchísimo, pero me gustaría, no sé si querías decir algo. Sí. No, quería preguntarte, porque hablaste hacia la persona que de alguna manera es sumisa y recibe los daños, pero el otro también es problemático y necesita ayuda. ¿Son las mismas herramientas las que necesita, podamos decir, el que abusa sobre el abusador? La herramienta, primero es reconocer, porque capaz que el abusador, cuando es capaz de tener la humildad de reconocer que lo que está haciendo no está bueno, necesita pasar por un proceso. Las herramientas son las mismas, porque obviamente que el abusador no nació así, lo aprendió en un contexto. Por eso, la violencia es aprendida, es siempre aprendida,
Pero el tema es el que realmente tiene esa humildad de poder reconocer esto no está bueno y quiero cambiar. O sea, y vuelvo a repetir esto, ni uno ni el otro en el extremo puede cambiar solo. Siempre necesita un otro en espejo que esté acompañando ese proceso, porque hay una renovación de las creencias, porque hay muchas creencias muy arraigadas, instaladas como fortalezas y creídas como que esa es la verdad. Entonces uno solo no lo va a ver, sino con el otro. Hay grupos de ayuda para la persona, el abusador o la persona violenta, pero lamentablemente son los grupos más minoritarios, porque atrás hay muchas fortalezas aún de orgullo, de no querer reconocer, yo soy el que necesito ayuda, esto no está bueno y estoy sufriendo por eso, porque las personas por lo general no se conectan con el sufrimiento, con el dolor. Por eso a veces es esto, conectarnos con el dolor y poder verbalizarlo. Hay muchos que de pronto gozan, está el escape en eso, en disfrutar o expresar, en ver sufrir al otro y no sé, cuando puede uno conectarse es posible, porque uno identifica hay algo que está quebrantado, pero quebrantado desde su historia. Y atrás de cada historia, no es porque hay cosas que entender. Y el tema es que siempre hay esperanza cuando tenemos esto de quiero cambiar, quiero pedir ayuda. Y tenemos el ayudador por excelencia, el Espíritu de Dios, el Consolador, el que nos vino a ayudar, el que nos vino a ser libres, el que nos guía a toda verdad, porque solo nos autoengañamos. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Espíritu de Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce lo profundo de Dios y es el que va a traer lentamente, no mágicamente, porque a veces uno dice, bueno, yo creo en Dios y ya, no, son procesos, en procesos de transformación de nuestro entendimiento y lo que voy entendiendo lo voy actuando, voy tomando decisiones diferentes y ahí son los procesos de cambio y de sanidad. Y de sabernos amados para aprender a amar bien. Y doy gracias, Señor, quiero orar, doy gracias porque no nos dejas solos en este proceso, porque vos sos la fuente de amor y tu amor es inagotable. Tu amor no tiene precio, tu amor lo da generosamente y abundantemente a aquel corazón que se expone a ti. Señor, y tú sabes hoy la lucha de cada corazón, la necesidad de cada corazón, los que están en esa hambre de amor de ti, Señor, tú estás generosamente extendiendo tu mano para derramar tu amor. Señor, gracias por lo que inquietas y has inquietado a los que has traído aquí para pensar este tema, para escuchar capaz que otra perspectiva de estos temas, pero Señor, juntamente con eso añade luz al corazón y al entendimiento para que puedan vivir en la libertad con la que tú quieres que vivamos, para que mostremos tu amor transformador, empezando en el corazón y entendimiento de cada uno de nosotros. Gracias porque tú no te cansas de buscarnos, porque tú nos atraes a ti con cuerdas de amor, Señor, porque no nos das la espalda, porque nos esperas pacientemente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque este amor no es como lo podemos imaginar humanamente, va más allá de nuestra comprensión, es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan grande, Señor, que abraza y que sana a los lugares más recónditos de nuestro ser, donde pensamos que ahí no llegamos, que ahí no puede llegar. Tú eres más profundo que el dolor más grande que podamos tener. Tu amor llega más hondo que la herida más grave que hayamos padecido. Tú llegas allí, Señor, para rescatarnos, para amarnos, para perdonarnos, para darnos libertad y vivir y enseñarnos a vivir con salud. Salud emocional, espiritual y salud física también. Gracias, Señor Jesús. En tus manos estamos y te damos gracias. Amén.
Muchas gracias y ahora les quiero pedir algunos que hayan anotado preguntas. Anotaron algunas preguntas. Aprovechemos que tenemos acá a la psicóloga que nos puede sacar